Seguimos en 52 minutos. En esta oportunidad los gustos hay que dárselos en vida. Trajimos gente joven, estamos con Carlos, Lucas, Adriano, 2 estudiantes universitarios, 1 estudiante secundario y votantes de Milei. Mucho se dice de las redes sociales, del candidato del momento. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, en primer lugar, ¿por qué Milei? Te veo ahí con la corbata violeta en composé. El que quiera. Bueno, principalmente a Milei yo lo conozco desde hace bastante tiempo. Lo conocí creo que hace aproximadamente 7 años con un video en YouTube en el cual justamente estaba en un programa y estaba debatiendo, creo que con Samir puede ser. Y bueno, justamente me pareció muy importante los planteamientos que hacía porque tenía un fundamento teórico. Y fue la primera persona que vi que justamente ponía estas teorías, digamos, sobre la mesa, ¿entendés? Y no era solamente un pensamiento infundado o basado en la experiencia, digamos, ¿entendés? Era directamente una cuestión teórica lo que él planteaba. Entonces todas las cosas que decía tenían fundamentos. Entonces a partir de ahí me empezó a interesar todo lo que él comentaba. Entonces me empecé a interesar y empecé a averiguar más de él. Eso fue antes de que él se meta en política, mucho después, digamos, que fue hace relativamente poco tiempo. Y bueno, actualmente yo lo elegí para votarlo ahora en las PASO porque sinceramente fue el plan de gobierno que más me convenció y estaba más de acuerdo con mis ideales. Adriano, ¿tu caso? En mi caso yo lo conocí un año antes de que arrancara la pandemia. Yo siempre fui como mi padre de no estar al tanto no estar en acuerdo con la política básicamente. Siempre fui muy de me tiro para el otro lado. Porque como que no me llamaba. Y yo me puse a investigar por las redes, a ver qué había. Y me encontré con varios clips que hablaban de Milei y varias personas más. Entonces me llamó la atención lo que decía porque era todo lo contrario a lo que decían normalmente los políticos. Sobre justicia social, redistribución de la riqueza. Entonces agarré lo que dijo Milei y lo comparé con otras partes del mundo. Tomando en cuenta las medidas que él propone y decía, y viendo si se habían aplicado en otros países y cómo habían funcionado. Entonces sus ideales me convencieron y su forma pasional de decir las cosas también me atrajeron, porque siempre en la política se vendieron mucho como calmados, los buenos, y no me terminaba de convencer. Entonces con la emoción que él decía lo que pensaba, sin cortarse, y con la comparativa que hice con lo que él proponía, con lo que otros proponían, y con todo lo que pasó alrededor del mundo, me decanté por votar a Milei, principalmente por sus ideales. Bien. Lucas, ¿vos cómo fue el acercamiento con Milei? ¿Cómo lo conociste? Sí, yo más o menos comparto la situación con Carlos, lo conozco desde hace ya bastantes años. Principalmente voto a Milei porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que Argentina lleva un modelo de decadencia hace ya, podría decirse, 100 años, donde el discurso se ha mantenido más o menos en línea y yo creo que es necesario un cambio. Últimamente se demostró que ni Juntos por el Cambio ni el peronismo están dispuestos a hacer ese cambio y no solo no están dispuestos, sino que no son capaces, como fue el caso de Juntos por el Cambio. Yo creo que Argentina necesita el discurso del libre mercado y nada, por eso lo banco a Milei. Soy estudiante de economía, en gran parte fue una de mis motivaciones para entrar al campo de estudio de la economía, porque fue uno de los únicos que realmente tenía una propuesta para ese cambio, no se quedaba en un discurso abstracto, sino que tenía propuestas concretas y sólidas, y bueno, una de las motivaciones que yo tuve para estudiar economía fue realmente querer entenderlas. Así que nada, eso. Ustedes acceden, o mejor dicho, se alinean con estas ideas, hablan de un discurso teórico, una explicación teórica y propuestas concretas. Ustedes vieron que en el resto de los candidatos, en Larreta, Patricia Burri, Grabois o Sergio Massa, no había una propuesta económica al menos clara. No solamente que no hubo una propuesta económica clara, sino que tampoco hubo una disrupción en el discurso. Una cosa es el discurso, otra cosa son las propuestas, ¿no? Yo siento que el discurso de Juntos por el Cambio no está muy distinto a los últimos años de la Argentina. No se diferencia lo suficiente del oficialismo.
Entonces, bueno, no solamente no se han encontrado propuestas económicas de ninguno de los espacios, sino que tampoco se ha cambiado el discurso. Mantenemos el discurso, un discurso decadente y obsoleto que tiene que cambiar. ¿Alguno quiere opinar ahí? Sí, yo quería agregar, Adriano, a ver qué dice. yo quería agregar que básicamente ellos, con su mismo discurso, que no cambia la Argentina, también se basan muchas veces en engaño, porque se basan en, no, que le vamos a quitar a los ricos y se los vamos a dar a los pobres, pero como sabemos que realmente eso nos va a beneficiar a nosotros, porque muy probablemente la cantidad de ricos que se necesitan no es sostenible, porque básicamente se sustenta en falacias y en mentiras que nos han llevado a como estamos ahora. Por ejemplo, Los altos impuestos, las grandes cantidades de impuestos que hay, dicen para juntar más, para ayudar a la gente y mantener el Estado, pero el Estado siempre está en pérdidas y la gran cantidad de impuestos que hay solo aleja más a las empresas que podrían ayudarnos a generar más riqueza dentro del país y abrirnos al mundo. Carlitos. Carlos. Sí. Digo Carlitos, perdón, Carlos, no te voy a decir. Claro, pero lo conozco de hace mucho, Para vos amigo de la sigue siendo familia. Carlitos. Para mí sigue siendo Carlitos, ya tiene como 300.000 años. Bueno, más o menos. Bueno, sí, lo de los impuestos es bastante cierto. La verdad que entorpecen bastante la economía. Somos uno de los países con mayor carga impositiva y eso justamente mete muchísimas trabas a la hora de que se desarrolle una economía, digamos, más o menos decente, o sea, lo imposibilita. Creo que directamente con la recaudación de impuestos solamente se puede generar un 2% de la recaudación total. Y eso es muy poco para lo mucho que entorpece. Entonces, también una de estas, ¿cómo se dice? Bueno, de estos planteamientos que hace de eliminar prácticamente el 90% de estos impuestos, me parece que va a tener un muy buen resultado a la hora de aplicarse en la sociedad. Ahora, cuando uno sigue, no solo de Milei, digo, de la política en general, le pasó a Juntos por el Cambio. Ustedes decían, una cosa es el Macri en campaña, otra cosa el Macri que asume el 10 de diciembre del 2015. ¿Ustedes no ven también en Milei que empieza a haber una reconfiguración de su discurso? Ya no es tan chocante y tan violento respecto a confrontar con el gobierno, con Juntos por el Cambio, y empieza a decir, bueno, a relativizar la eliminación de impuestos. Ya la eliminación, por ejemplo, de las retenciones no va a ser de un día para el otro, sino que tiene que hacer un plan y propone 30 años. O la dolarización, bueno, también requiere de previos algunas etapas, cuando antes de la campaña decía que ya tenía los dólares para al primer día dolarizar. No, si querés responder vos después. Mira, varias cuestiones. Yo no creo que Milei haya cambiado su discurso. Su discurso es el mismo desde que lo conozco. Lo que sí quizás haya cambiado, y de hecho ha reconocido que es un error suyo y que me parece muy bien que lo haya cambiado, son las formas de dar ese discurso. El tema de la dolarización, por ejemplo, hay una cuestión que es quizás más técnica, que la dolarización, que es una política monetaria. Si vos la política monetaria no respaldás con una política fiscal sólida y viable, lo que va a pasar es que no va a funcionar. O sea, el tema de la dolarización es terminar con la emisión monetaria. Si vos terminás con la emisión monetaria y no tenés cómo financiar el déficit, colapso total, default, 2001. Entonces, yo creo que el discurso de Milei quizás ha cambiado y lo ha trasladado más a lo práctico, quizás. No tanto a lo teórico, sino más a lo práctico. Aparte, él ha dicho muchas veces que es filosóficamente anarcocapitalista, filosófica y personalmente anarcocapitalista, y eso es un discurso, un debate más ideológico, no tanto práctico, justamente. Cuando vos lo llevas al ámbito práctico hay un montón de cuestiones que salen a la luz, que no son necesariamente discutibles con anterioridad, sino a la hora de aplicarlo es necesario que sean discutidos. Yo nunca lo escuché decir que el cambio iba a ser inmediato, nunca lo escuché decir que iba a eliminar los impuestos de forma inmediata, nunca lo escuché decir que iba a dolarizar de forma inmediata. Yo siempre, las veces que lo he escuchado y los espacios en los que lo he escuchado, siempre se habló de que iba a ser un proceso. Carlitos, ¿querías decir algo? Y, Carlos, perdón. Sí. No, la verdad que bastante similar a lo que piensa él. Yo, ya te digo, hace 7 años que lo vengo escuchando en YouTube, entrevistas, etcétera, y siempre lo planteo como un proceso, no como algo, digamos, instantáneo que llega al poder y de la nada dólar.
Y bueno, en general, lo de su discurso, yo lo conozco y literalmente te dice exactamente lo mismo. Ahora quizás lo que cambió justamente es eso, que lo intenta poner más práctico, pero yo no creo que haya cambiado su ideología. Por ejemplo, con el tema de la dolarización, antes planteaba una cosa y se dio cuenta que estaba quizás... que había un modelo mejor para plantear esa dolarización y agarró y eligió, dijo, bueno, estaba equivocado, este modelo es mejor y vamos a seguir este. Entonces sí, justamente eso, hubo una regulación para la practicidad y también para comunicar, ¿entendés? Para poder comunicar sin ser tan chocante en general, porque si vos tenés un tipo que te grita, ¿entendés? Puede generar como un impacto negativo en mucha gente, por condiciones, no sé, en general condiciones psicológicas previas, digamos, qué sé yo, no sé. Te acordás de que tu papá te gritaba, algo así, entonces lo asociás con algo malo, ¿entendés? A los gritos o a lo que sea. Pero él básicamente justamente está como actuando de manera calmada para que se pueda entender su mensaje y que más gente pueda escucharlo. Claro, también el modelo de Cristina había sido muy criticado por su efusividad. Sí. Adriano, ¿querés hablar? Sí, en respecto a eso, Milei se dio cuenta y por eso cambió las tornas de no ir tan al golpe, sino más práctico, de expresarse más calmadamente, porque el ir con tanto grito, con tanto poder en la voz, lo que hace es generar emoción en la gente y descarta el lado lógico y racional, pasando a un fanatismo, porque capaz que como grita más fuerte, tiene mayor impacto y eso, pero lo que busca él es generarle racionalidad a la gente, que no se deje tomar por boba, básicamente. Se puede decir que ahora está más coacheado. Sí, está más escuchado, está más... ¿Puedo hablar una cosita? Sí. Una cuestión que por ahí se confunde es que si bien él no dijo que las medidas se podían aplicar de forma inmediata, lo que sí dijo es que se iba a comenzar de forma inmediata. Porque yo creo que es importante, y es algo que no se está viendo, que es que la cuestión con Milei es que es cierto que muchas cosas que ya no se puedan aplicar o que no del tiempo, no el mandato para hacerse, pero yo creo que es importante analizar y caer en cuenta que el hecho de que gane Milei o de que Milei salga como presidente va a ser lo importante de eso va a ser un cambio en el discurso, justamente. Va a entrar un discurso distinto al poder. Quizás no todas las cosas se lleguen a implementar, pero sí va a ser un comienzo, va a ser una semilla que poco a poco, si da resultados, quizás vaya avanzando. Eso es todo. Vamos a una pausa. Vamos a ¿te una parece? pausa y ya seguimos volvemos. hablando con Lucas, Carlos Y Adriano. Adriano.